Se escucha bien, ¿no? ¿Cuántos habemos? Gracias, Elizabeth. Bien, vamos entonces. Hoy nos toca seguir abordando el tema. Si han tenido la oportunidad de hojear el material, tiene bastante teoría, pero gran parte de lo que se está proponiendo en este último cuadernito es básicamente la práctica que tenemos, ¿no? Ahora, lo interesante del tema 3 es que ustedes van a conocer el formato de lo que sería el programa Trabajando con las Familias. Un formato básico para planificar a futuro, obviamente, una intervención en su comunidad, ¿ya? Así que ahora simplemente concentrémonos y recordemos esta parte teórica que venimos trabajando normalmente en lo que es educación regular. ¿Está bien? Algunos términos, algunos conceptos nuevos, pero gran parte es lo que manejamos. Así que nos vamos ahora con el fortalecimiento de redes interfamiliares e intergeneracionales. Para conversar un poquito, cuando hablo yo de la palabra red, del concepto, solamente de la palabra red, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Conversemos mientras llegan más de sus compañeros. A ver, digan. El concepto simplemente de red. ¿Alguien me dice? Giovanna, Elizabeth, Fabiola, Dicen Claudia. ¿cómo está? Buenas Elizabeth, noches. dígame. Bueno. Perdón. En el tema de red, nosotros manejamos diferentes unidades educativas que conforman una red, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la dirección distrital distribuido por varias redes que aglomeran diferentes unidades educativas de los diferentes niveles. Entonces, no sé si a eso se refiere o es otro tipo de red. Claro, está bien, perfecto. Es un tipo de red, ¿no es cierto? Dentro del distrito educativo, si está organizado por redes, y las redes serían de unidades educativas las que están cercanas, me imagino, a un distrito, a un barrio X, etcétera, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguien más saber el concepto solamente de red, de la palabra? Está perfecto lo que nos dijo Elizabeth, ¿no? Aproveche que están con los celulares. Fabiola, ¿cómo está? Dígame. Buenas noches. También se puede considerar como unas estructuras, ¿no? Que nos permiten conectarnos con algunas situaciones o algunos individuos o instituciones, en este caso educativas. Perfecto, ¿no? Una estructura, conexiones, muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de redes interfamiliares, obviamente nos estamos refiriendo, como aquí vemos el diagrama o el dibujo, a conectar, a armar una estructura, una organización si se quiere, y estructurar, ¿no es cierto? Conectar más que todo a familias, ¿no? Y cuando hablamos de intergeneracionales, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Intergeneracional. ¿Qué será intergeneracional? Interfamiliares, como decía Elizabeth y Fabiola, ¿no? Conectar. Conectar familias en este caso, ¿no? Redes interfamiliares e intergeneracionales. ¿A qué me estaría refiriendo? Intergeneracional. Entre generaciones. Sí, como su nombre lo dice, ¿no? Entre generaciones. Y aquí vamos a ver dos tipos de organización, ¿no? Una que va a ser horizontal, porque vamos a tratar de armar una red con familias, pero también intergeneracional de manera vertical, porque no solamente vamos a trabajar
con los padres directos de nuestros alumnos, que son en su mayoría una población bastante joven, sino también con todos los miembros de la comunidad, que pueden estar ahí los abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Vamos a aprender de todos ellos. Solo era para conversar un poco, ¿no? Que nos centremos en esos conceptos, lo que es red y tanto interfamiliar como intergeneracional. Y ahora nos vamos entonces. Y vamos, a medida que vamos compartiendo un poco la propuesta, vamos pensando en todas las potencialidades o debilidades también que hayan en nuestro contexto para poder armar una red interfamiliar y una red intergeneracional. Vayamos pensando en nuestra población, nuestra comunidad, nuestros vecinos, a la unidad educativa, qué tan efectivo sería formar esta red. Nos vamos con la primera, que sería interfamiliar, dice una red horizontal. El fortalecimiento de estas redes interfamiliares implica la creación de espacios de encuentro, muy similar a lo que nos mencionaban las colegas, ¿no? Espacios de encuentro donde podamos dialogar, donde podamos hacer reflexiones en conjunto, ¿no? Pero al ser interfamiliares, nuestra población, la que va a estar, digamos, incluida en estas actividades, van a ser sobre todo madres, padres de familia y otros cuidadores adultos que tengan las distintas familias con las que vayamos a intervenir, ¿no? Estos espacios tienen como objetivo principal compartir saberes y experiencias, pero básicamente en relación a lo que sería el cuidado, la crianza, la socialización que ellos han venido viviendo a lo largo de su paternidad, ¿no? Y obviamente, tanto experiencias exitosas como experiencias no tan exitosas, que nos sirvan para todos para aprender, ¿cierto? Y obviamente el segundo objetivo es que a través de estos círculos o encuentros de diálogo, de reflexión, se generen aprendizajes comunes, ¿no? A través del compartir de manera grupal, cuando un papá comparte cómo fue, digamos, el proceso de dentición de su niño, las dificultades que tuvo, una mamá la experiencia que tuvo cuando empezó a, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de nutrición, cómo pasar de la leche materna a una leche más entera, de ahí a los alimentos sólidos, cómo fue ese proceso, cómo lo hizo. Eh, También ahí pueden intervenir personas de mayor edad, con mayor experiencia, que de manera tradicional también puedan hacer sus aportes de la buena nutrición, ¿no? Cosas que quizás con el tiempo y el poco tiempo que tengan los papás por el trabajo han ido olvidando, ¿no? Esas prácticas en la alimentación nutritiva, por ejemplo, ¿no? O también, como hablábamos la semana pasada, como a algunos papás les resulta el establecimiento de rutinas, de normas, de disciplina en casa, o las dificultades que tiene otro papá, unas características diferentes y que está afrontando también situaciones conflictivas. Estos espacios son más que todo para que con la guía del facilitador y con temas centrales, digamos, ¿no? Se vaya abordando diferentes temáticas para generar este aprendizaje en conjunto, ¿no? Entre el intercambio con los padres. Y sobre todo para que a partir de esta reunión o este conjunto de familias que nosotros identifiquemos, también entre ellos se vaya generando, perdón, la cohesión del grupo, la amistad, la empatía, el apoyo mutuo. Pueden haber papás un poco más mayores, más experimentados con 2 o 3 niños, que puedan ayudar a una familia que son padres primerizos, por ejemplo, ¿no? En todos estos temas, ¿no? De crianza en general, salud, nutrición, socialización de sus niños, generación de normas, etc. Por una parte, nosotros tenemos que estar pensando en nuestras familias. ¿Qué familias nosotros vamos a poder invitar? O también, digamos, qué necesidades tienen estas familias. Tengo padres mayores, tengo padres primerizos, tengo madres solas, tengo padres que trabajan todo el día, digamos, ¿no? Estoy viendo las características de las familias
para poder enfocarme en temáticas que les vayan a ser de mucha utilidad, ¿no? En esos temas. Cuidado, salud, nutrición. Ahí está, ¿qué es lo que se quiere a través de estas redes de familias? Promover primero la comunicación, ¿no? Que haya una red de apoyo, una red de sostén entre los miembros de una misma comunidad donde está nuestra unidad educativa, ¿no? Se fortalece, como ya hemos dicho, el intercambio de experiencias, de información y se realiza el apoyo mutuo entre ellos, ¿no? Cuando hablamos de fortalecer el intercambio, también pueden haber sesiones donde ellos expresen, comenten sus propias vivencias y se pueda complementar esa sesión con la visita de un especialista, dependiendo del tema que yo vaya a abordar con estas familias. Este es un proceso que va a ser planificado. En el tema 3 vamos a ver los contenidos que se pueden abordar, cómo se van a organizar estos grupos y cómo se tiene que planificar una sesión, ¿ya? Hoy solamente es un vistazo general. Ahora nos vamos también con un aspecto importante. También veamos, evaluemos nuestro barrio, nuestra comunidad, cuán rica es en este elemento humano vital, ¿no? Que son diferentes generaciones a cargo de la crianza de nuestros niños, ¿no? Puede ser que en una casa como familia extendida no solamente esté mamá y papá, también estén los abuelos o también estén tíos, etcétera, ¿no? Y se comparta la responsabilidad en la crianza de los niños. Por eso dice, el componente intergeneracional resalta la importancia de la participación de los adultos mayores cercanos al niño, ¿no? Pueden ser los abuelos directamente u otros parientes, ¿no? Y obviamente que estén o sean responsables en la educación y cuidado de los más pequeños de la casa, ¿no? Muchas veces una abuelita se encarga de los hijos de 2 o 3, de sus hijas también o de sus hijos, ¿no? Así que de ahí también podemos tener mucha información en lo que es sobre todo salud y nutrición, pero rescatando, digamos, los conocimientos tradicionales, ¿no? También es muy importante el contar con esta red intergeneracional para que podamos nosotros transmitir la cultura, ya sea del contexto donde estemos, urbano, rural, en cualquier departamento, oriente, occidente, valles, etcétera, ¿no? Es muy importante mantener vivas las tradiciones, la cultura, y es siempre a través de este intercambio, ¿no? Los miembros de las generaciones mayores, en este caso, vendrían a ser portadores de esa identidad cultural y, si se diera el caso también, de la primera lengua. Pero lo más importante, los valores familiares y las prácticas en el cuidado y en la crianza de manera tradicional, quizás no tan influenciada por la modernidad y las redes sociales, han tenido quizás en su momento mayor impacto, mejores resultados que los padres jóvenes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, alimentación materna, cuidado de la salud, hábitos de aseo, etcétera, ¿no? También, digamos, otro de los objetivos de trabajar estas redes es el enriquecimiento del desarrollo integral. Para el niño pequeño, el contacto, digamos, con estos adultos mayores, también les va a ayudar a crear lazos con la familia, a conocer su propia historia, a conocer sus tradiciones, ¿no? Y eso va a repercutir mucho en el desarrollo socioafectivo del niño. Es muy diferente la manera en que se vive, en que se conocen nuestras tradiciones, compartiéndolas desde casa, que es simplemente observándolas o leyéndolas o que la maestra la transmita en el aula, ¿no? Mucho más rico es vivirlo en casa, conocerlo desde casa y con familiares cercanos, ¿no? Y aquí se sigue rescatando y lo que se quiere con la inclusión de este trabajo es revalorizar el rol educativo que tiene la familia, ¿ya? Darle ese valor también al conocimiento de nuestra cultura, nuestras tradiciones, como un momento de formación, de educación de nuestros niños, de estas nuevas generaciones, ¿no? Que obviamente va a repercutir
en todo su desarrollo, sobre todo social y como identidad personal que el niño. Acá, como acostumbro, un pequeño ejemplo que les puede servir a ustedes como guía, ¿no? Para hacer una futura planificación. Cuando hablamos de las redes, hay un pequeño error ahí, interfamiliares. El corrector lo puso interpersonales, interfamiliares. Hablamos de la creación de espacios, como ya lo hemos dicho, horizontales de encuentro y diálogo entre diversas familias y las personas que componen esas familias. Y obviamente el intercambio, como ya lo he dicho, va a ser sobre prácticas efectivas o prácticas, digamos, experiencias buenas que han tenido ellos en lo que es la crianza de sus niños, ¿no? Un ejemplo, podemos hacer rueda de saberes y cuidados, organizar, ya sea dependiendo de nuestra planificación mensual, trimestralmente, estos encuentros, para que haya, digamos, un intercambio entre familias. Primer encuentro, donde se conocen, se presentan, hablan de la cantidad de niños que tienen, de sus edades, y pueden ir desglosando estos encuentros en diferentes temáticas. Hoy vamos a hablar de tal edad. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido el periodo de alimentación? ¿Cómo han sido los cambios en esto, en aquello? Ya el dinamizador o nosotros como gestores van a ir poniendo la temática y los padres compartiendo su experiencia, ¿no? Un segundo momento ya sea de mi mano o de un especialista, yo ya voy argumentando, voy consolidando, voy reforzando las prácticas efectivas y también apoyando a brindarles nuevas miradas, ¿no? A lo que es la crianza que ellos están llevando adelante. Y en las redes intergeneracionales, como lo hemos comentado ya, se tiene que promover un involucramiento, digamos, activo de los adultos de nuestra comunidad, ¿no? Preguntar en casa con quiénes se quedan nuestros niños a cargo, si nos dicen de los abuelos, bien, invitarlos también a esta jornada. Ellos bien pueden aportar, ¿no? De su experiencia, no solamente el papá, sino también la persona que los cuida durante el día, ¿no? En este caso, un abuelito, un tío puede ser. Por ejemplo, dice el baúl de los abuelos, solicitar a las personas mayores que en un momento dado de la reunión ellos puedan liderizar. Si estoy hablando sobre nutrición, comentar cómo fue su infancia, cómo se alimentó en casa, qué productos consumían en casa. Poder hacer una comparación ya con un especialista en salud si invitamos, cómo se ha ido perdiendo el valor nutricional de los alimentos, por qué por el escaso tiempo que tienen algunos papás de dedicarle a la elaboración, digamos, de alimentos, de comidas, de meriendas saludables, y por el escaso tiempo nos vamos más a productos elaborados, ¿no? Es un buen modo para poder intercambiar experiencias en este sentido. Ahora nosotras, nuestra tarea en este momento, mientras voy conversando con ustedes, es ir viendo. Tengo dentro de mi escuela, dentro de mi unidad educativa, mamás con este tiempo o con este conocimiento en su práctica diaria que puedan compartir, abuelitas que vean con tiempo para poder ser parte de estas redes, poder aportar con su experiencia. De seguro que sí tenemos, ¿no? Y en nuestras ferias educativas descubrimos a muchas mamás, papás y abuelitos que son bastante solícitos y creativos en sus actividades. Esa es la primer parte entonces que nosotros tenemos que ir ya en esta semana tomando apuntes para poder realizar el trabajo, el producto final. Ahora nos vamos con el punto 3, atención a la diversidad e inclusión educativa. Muy bien. Y vamos a ir aquí más que todo repasando lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos 15 años de la Ley 070 y que se ha ido implementando de manera sostenida, quizás en algunos distritos educativos, en otros quizás no tan sistemáticamente, pero que en algún momento todos hemos y estamos incluso, ¿no?, trabajando lo que es la inclusión.
Vamos a recordar un poco entonces, ¿no? ¿Cuáles son los principios de este enfoque de inclusión? Atención a la diversidad e inclusión educativa. Obviamente se enmarca dentro de nuestro modelo y la ley 070 que aún sigue vigente. ¿Qué nos exige esto? Identificar y responder a las diversas necesidades de todos los niños. Está normado, está escrito, ¿ya? Y nosotros como educación inicial nos sustentamos en el principio de una educación que tiene que ser integral, inclusiva y pertinente a las necesidades de nuestros niños, ¿no? Aquí tenemos que entender si la inclusión que no se limita solamente a la atención de personas con alguna discapacidad, sino que abarca todas las diferencias, ya sea en el contexto familiar y comunitario, ¿no? Estoy hablando de diferencias individuales, socioeconómicas, culturales, que se van manifestando a medida que nosotros nos vamos relacionando y conociendo a la población estudiantil y a sus familias, ¿no? Aquí nosotros debemos tomar esa diferencia como un factor positivo, es lo que nos remarca mucho, ¿no? Este modelo. Y un estímulo para el aprendizaje. El objetivo, digamos, de nosotros como docentes es que todos nuestros niños, o en realidad toda persona que aprenda, sea niño, joven, adulto, pueda participar de este proceso formativo en igualdad de condiciones y que nosotros como educadores asumamos el desafío de aceptar estas diferencias en nuestras aulas, en nuestro contexto educativo y aprender de ellas, ¿no? Sigamos entonces. Nos han propuesto, bueno, el modelo educativo propone diferentes estrategias de atención desde la gestión educativa, ya sea gestión de aula o gestión de una institución, ¿no? Todo esto con miras para garantizar lo que sería la equidad, asegurando, digamos, que se respete el derecho de todos nuestros estudiantes, ¿no? Lo primero que nos piden, obviamente, es que nosotros tengamos la suficiente iniciativa, por decirlo así, de gestionar apoyos. Como equipo educativo, como docentes, directores, ¿no? Se debe tener la suficiente información y conocimiento de nuestro entorno para poder gestionar diversos tipos de apoyos intersectoriales, como hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de este mes de trabajo, ¿no? Que nos permitan apoyar, buscar apoyo logístico, apoyo técnico, apoyo económico, si se puede también, para ayudar a superar las barreras que puedan tener algunos de nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando hablamos de intersectorialidad, esta inclusión implica que nosotros debemos coordinar acciones, ya sea con diversas instituciones de salud, con el municipio, con la gobernación, estar al tanto como directores si nuestro distrito municipal o nuestra gobernación viene desarrollando programas de apoyo para trabajar, ya sea con el nivel inicial escolarizado y también si hay algunos programas pilotos de la educación inicial no escolarizada, ¿no? Y vamos bajando hasta aterrizar en el aula. También se nos propone el que nosotros tengamos la capacidad también de proponer estrategias pertinentes dentro del aula, ¿no? Metodologías inclusivas que promuevan obviamente el desarrollo integral, armónico y estimulante, atendiendo no solamente las potencialidades que tienen nuestros niños, sino también los diferentes ritmos de aprendizaje que pueden tener, mucho más a la edad de nuestros pequeños. Ahora bien, algo que nos está proponiendo el documento para poder trabajar de manera participativa con la comunidad es sobre todo atender a la diversidad lingüística y cultural. Ya, esto también se ha venido trabajando bastante en todo el ámbito educativo en Bolivia, ¿no? Implica la adopción de estrategias y medidas que favorezcan la inclusión de todos los estudiantes independientemente de su lengua materna o cultura de origen. Es quizás lo que más
se ha llevado a cabo y más efectivo ha sido, ¿no? De la mano de este modelo educativo. ¿Qué nos han pedido y qué venimos nosotros haciendo a lo largo de estos años? Incluir la enseñanza de idiomas originarios, la integración de contenidos culturales diversos en todas nuestras planificaciones, lo hacemos año a año, la promoción de la interculturalidad y el respeto mutuo entre los estudiantes, ¿no? La revalorización tanto del idioma como de la cultura, costumbres. Esto es algo que se viene trabajando sólidamente. ¿O qué me dicen ustedes? ¿Cómo vamos con esto? Esto es un aspecto que sí, ha sido positivo. ¿Qué me dicen ustedes? Por lo menos con los deditos digan, es algo que yo rescato bastante. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Por lo menos con los deditos para que no me sienta sola aquí mientras tomo. Sí, es algo que ha tenido y hemos tenido bastantes buenas experiencias, ¿no? Sobre esto. Así que como un insumo para el foro que vamos a desarrollar hasta el fin de semana, también vayamos pensando en todas las buenas experiencias que hemos tenido nosotros en nuestros distritos educativos, en el trabajo de lo que sería el rescate de nuestras costumbres y tradiciones y también la revalorización de nuestras lenguas originarias, ¿no? Entonces, sigamos. Cuando hablamos de diversidad lingüística y comunicacional, ¿a qué nos referimos? Nos han pedido y venimos trabajando esto, ¿no? Asumir y desarrollar toda forma de comunicación como parte esencial del proceso educativo plurilingüe, reconociendo que la diversidad de lenguas y formas de comunicación es un medio para el desarrollo del ser, pero sobre todo la construcción de los saberes y la identidad de nuestros estudiantes, ¿no? Reconocimiento de la diversidad sociocultural, sabemos que Bolivia es un país diverso, implica reconocer y responder a esta diversidad en términos de cultura, revalorizando, cosmovisión, respetando, conociendo costumbres, tradiciones, ¿no? Y todas las características que puedan, características particulares también de cada familia, porque cada familia tiene su propia esencia, su propia cultura, su propia identidad. Y mucho más rica es cuando dos culturas se entremezclan en una familia y van fusionando también sus costumbres, ¿no? Toda esa riqueza es bueno conocerla y que los papás lo valoren, ¿no? La educación debe relacionar, como dice aquí, los saberes y los conocimientos con las actividades cotidianas de la familia y la comunidad, en todo el aspecto de lo que es, siempre recalcando salud y nutrición. Como yo rescato mis conocimientos, mi cultura, mi herencia, por decirlo así, mis conocimientos, cómo lo transmito yo en la elaboración de alimentos, cómo lo transmito yo en la crianza, en la formación de valores, en la transmisión de pequeñas tradiciones, ¿no? Como por ejemplo el Chaco, que nosotros tomamos el mate, un ejemplo, ¿no? Y diferentes cosas. Es algo que se va perdiendo muchas veces. Pero hay tradiciones ricas en las familias que los niños deben conocer y los papás deben compartirlas, ¿cierto? Ahora sigamos. Ahora, ¿por qué es importante esto para el niño? Para el niño que nosotros estamos formando, para estos pequeños que vamos a proyectar, trabajar durante la próxima gestión, pero también con sus papás. Es importante que el padre sepa la importancia de formar la identidad del el ser cruceño, por ejemplo, el ser tarijeño, sus costumbres, lo arraigado que tenga, ¿no? El cochabambino, lo mismo, el potosino, cuál es la riqueza de su cultura, de sus costumbres, eso, y el amor que le tenga este niño a su tierra, y en general a Bolivia, obviamente, ¿no? Pero conocer de manera particular su comunidad, su contexto. Entonces, esta identidad y este sentido de pertenencia, conceptualmente, se refiere al conjunto de características que van a definir a un niño como un ser único,
¿no? Al mismo tiempo que se vincula este niño con su grupo de origen. Y esta identidad y este sentido de pertenencia a una familia, a una comunidad, a un barrio, a una cultura, a un departamento, a un país en general, se construye en el ambiente familiar, se construye en la familia, básicamente, ¿no? Y nosotros en la escuela lo vamos reforzando, ¿no? Y son obviamente componentes claves de las dimensiones socioafectivas y espirituales. Son. Y también son la base de la formación sólida de la autoestima del niño, que él se sienta orgulloso de sus raíces, que él se sienta orgulloso de su familia, de su familia, de la historia de su familia. Y por ende, si él se siente orgulloso de su familia, de su comunidad, su contexto, también va a amar su país, va a amar todo en realidad, ¿no? De lo que sería, va a formar ese amor, esa nacionalidad, ¿no? Por eso también es importante que el papá vea esto, ¿no? No tanto como hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, por decir, 31 de octubre, que era lo que se celebraba tradicionalmente y qué es lo que se ha venido tomando de fuera. A ver, solamente contéstenme eso. Lo que se ha copiado es el Halloween, Sí. que nunca se ha realizado, o sea, que no es parte de nuestra cultura, Sí. que se ha venido copiando del exterior. Claro. Y lo que se celebraba era la fiesta de Todos los Santos, pues obviamente, ¿no? Claro. La visita a los las cementerios, tradiciones. eso, Ajá, las visita comidas. a las tumbas, a las casas de los fallecidos, ¿no? Frescos en este año, digamos. Claro, ¿no? Las visitas, las comidas, las masitas, todo lo que involucraba, ¿no? El estar, el visitar. Pero digamos, eso es lo importante y lo que hemos venido a lo largo de estos años también cambiando dentro de las dinámicas de las unidades educativas, ¿no es cierto? Revalorizando esto. Y esta identidad personal, como les digo, solo los responsables son los papás de formar esto. Nosotros obviamente, ¿no? Vamos a reforzar, vamos a complementar este conocimiento, vamos a redireccionar muchas veces, ¿no? Pero es responsabilidad de la familia. Entonces, esta identidad personal, ¿cómo la forja el niño? A través del vínculo afectivo fuerte y mutuo con sus padres, con sus cuidadores principales, ¿no? Y estas relaciones, como dice la teoría, son la base de la seguridad emocional que va a permitir al niño construir una imagen positiva de sí mismo y defensor de sus raíces, de su música, de sus bailes, de sus costumbres, de sus comidas. ¿No? Porque muchas veces y tristemente son las personas que vienen de fuera que valoran más nuestra cultura, nuestra comida, ¿no? Y eso tiene que nacer desde nosotros, desde la escuela hacia la comunidad, ¿no? Y la identidad cultural, lo mismo, se fortalece mediante la incorporación de la lengua, normas, hábitos, tradiciones y valores propios de cada familia, que nosotros como escuela vamos a ir reforzando, ¿no? Y la meta, como dice aquí, la meta educativa de nosotros como educación inicial es consolidar la identidad cultural lingüística del niño, no es formarla, ya tiene que venir desde casa. Nosotros simplemente vamos a ir consolidando. Por eso esto es muy importante que el papá, la mamá lo interiorice, que es responsabilidad suya en eso, ¿no? Y por eso estos momentos, estos encuentros donde haya este intercambio de experiencia puede ser de mucho aprendizaje para las nuevas generaciones de padres que tenemos. ¿En qué más me ayuda esto? Seguridad y aceptación, lo que les decía hace un momento, ¿no? Sentirse parte de la familia para el niño es un derecho, pero lo mismo sentirse parte de una comunidad, de una cultura, de un país, ¿no es cierto? El niño se va a sentir seguro, se va a sentir aceptado y respetado, esté donde esté. Si él se va formando y va aceptando esta herencia que tiene,
él se va a sentir seguro, ¿no? También esta seguridad, aceptación, esta autoestima, todo es una base para la convivencia. Porque las personas que no son empáticas, que no respetan las diferencias, que no valoran las características de otras familias, digamos, no pueden entablar una convivencia armónica o pacífica, digamos, ¿no? Y nosotros como escuela estamos también hace bastante tiempo trabajando. Y la base de la convivencia precisamente es la identidad, el amor propio y también de parte mía el respeto a la identidad del otro y obviamente a todo lo que conlleva eso, ¿no? Su cultura, su tradición, su forma de hablar, de expresarse, de vestir, de pensar. Y obviamente si tenemos desde casa toda esa base, hablar de inclusión con el sentido de pertenencia va a ser más fácil para nosotros consolidarlo, ¿no? Yo veo todavía que a pesar que se ha trabajado, se ha hablado, se ha reflexionado, se han hecho muchas actividades en relación a esto que estamos hablando, todavía nos queda mucho que trabajar como país, ¿no? Así que es también una tarea, no es algo que está acabado, no es algo que nos deba desanimar tampoco, sino tratemos de pensar con esta propuesta que ustedes van a poder implementar al año, ir a la raíz, ¿no? Que serían los papás, y formarlos a ellos, o informarlos a ellos, ¿no? Hay muchas acciones que dentro del aula nosotros realizamos y podemos apoyar a los papás igual, ¿no? Aquí hay una sencilla que seguramente ustedes sí la trabajan en aula, es a través de diálogos nosotros podemos hacer pensar al niño, hacerlo partícipe quizás de ir reconociendo y afianzando su propia identidad con preguntas muy sencillas. Miren, por ejemplo, acá dice, ¿no? Diálogo sobre su forma de ser, estar, hacer y sentir en el mundo, a partir de preguntas simples. ¿Quiénes son? Le preguntamos al niño, ¿no? Su nombre, obviamente, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabes por qué te pusieron este nombre? Ahí podemos nosotros incluir a los padres de familia y que los padres le cuenten, ¿no? ¿Por qué a Marta le pusieron Marta, digamos, ¿no? ¿Por qué Elizabeth tiene el nombre de Elizabeth? ¿Por qué Fabiola? Quizás fue una tía, una abuelita, un familiar, un personaje, no sé. Pero ¿por qué le pusieron ese nombre? Y es parte de su historia y parte de su identidad. También parte de ese amor, esa autoestima es reconocer su cuerpo, ¿no? Como es él, es alto, bajito, rubio, es delgadito, no es tan delgadito. Y también avanzar a cómo cuidar y valorar su cuerpo, ¿no? Aquí también estamos aceptando y haciéndole ver que todos somos diferentes. Yo puedo ser lacia, Elizabeth puede ser crespita, Fabiola puede tener cabello corto, etcétera, ¿no? Pero vamos viendo las diferencias y vamos valorándolas y seguimos avanzando y esto lo hacemos nosotros siempre, ¿no? A cuando hablamos de la familia, hablamos de quiénes la componen, de cómo se llaman, podemos armar el árbol genealógico, que los niños sepan los nombres de sus papás, sus abuelitos, sus tíos, sus primos, lo podemos hacer ascendente o colateral, pero que vayan conociendo también su familia, su historia, ¿no? Lo mismo vamos avanzando hasta su hogar, cómo se sienten ellos, dónde viven, cómo se llama el barrio donde están. Podemos ir ahondando y ahondando, hablando de la comunidad, ir avanzando, no su provincia, su departamento, su país. Es una manera también que didácticamente nosotros podemos, con apoyo de los papás, ir trabajando esta formación de la identidad del niño, ¿no? Que es muy importante, que es la base, como les digo, de que la inclusión sea efectiva. Amor, respeto a sí mismo, y si yo me amo y me respeto, también respeto al otro. O sea,
tendría que ser la base, ¿no? Sigamos entonces con el tema de la inclusión educativa. Se refiere, esto vamos a ir recordando un poco los documentos y sus lineamientos. Se refiere al derecho de todos, independientemente de nuestras características, capacidades o dificultades que tengamos, a recibir una educación. Una educación de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Esto ya lo manejamos bastante bien, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que nos piden a nosotros, a la escuela? Identificar y responder a las diversas necesidades físicas, cognitivas, socioafectivas, y sobre todo se nos pide a nosotros, porque obviamente no tenemos la formación como para diagnosticar, ¿no? Pero sí identificar, sí ver el nivel de desarrollo que está alcanzando un niño, conocemos cuál es el rango, por decirlo así, aceptable a cierta edad y cuando el niño no está llegando a ese rango aceptable, ¿no? Por eso nosotros, esa es nuestra tarea, identificar y gestionar los apoyos necesarios si es que vamos a identificar, ¿no? Algunas de estas necesidades. Obviamente, gestionar el apoyo, informar, sensibilizar al padre para que pueda garantizar a su niño su participación efectiva en el aprendizaje, ¿no? Porque la tarea de nosotras es, como les digo, identificamos, hablamos, sensibilizamos al papá. Cuando decimos gestionar es que les demos las directrices necesarias para que él pueda buscar ayuda especial de especialistas para poder identificar o descartar dificultades, ¿no? Pero es responsabilidad de la familia, sobre todo, ese paso posterior, ¿no? Por eso seguimos avanzando y dice la inclusión educativa se basa en el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades, ya lo hemos dicho. Se enfoca obviamente en eliminar las barreras y garantizar que todos los niños y niñas, independientemente, como decíamos en un principio, de sus características individuales, puedan participar en un proceso efectivo de aprendizaje para él, ¿no? Seguimos repasando un poco los documentos. La ley 070 que nos establece como un derecho fundamental y universal que la educación sea inclusiva y que, como ya hemos repetido, garantice una educación oportuna, pertinente, integral y de calidad para todos. Esto lo van a ver ampliamente en el documento, solamente estoy sacando los puntos esenciales, ¿no? El principio constitucional, la educación inclusiva es un mandato por ley, ¿ya? ¿Cuál es el subsistema de atención? Es el de educación alternativa y especial, pero nosotros también, como educación regular, estamos también bajo normativas, también tenemos bajo nuestra responsabilidad la atención, ¿no? Ámbito de educación especial comprende las acciones para promover y consolidar la educación inclusiva. Ahí tenemos, ¿no? Está dirigida a las personas con discapacidad, garantizando educación oportuna, pertinente e integral. Con dificultades en el aprendizaje, atención para superar las barreras que vayan teniendo a lo largo de su proceso formativo, ¿no? Y igual, obviamente, la detección y atención de personas con talento extraordinario. Aquí, obviamente, se han desarrollado políticas, planes y programas, digamos, específicos para la atención a los niños con talento extraordinario, pero igual es bastante burocrático, ¿no? El objetivo, obviamente, de toda esta normativa con la que trabajamos es asegurar que toda la ciudadanía cuente con una educación apropiada, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Ya? Los principios claves: no discriminación, eliminar todas las barreras físicas, curriculares, comunicacionales y actitudinales. Ahí entramos nosotros como gestores, tanto de aula como de instituciones educativas. Igualdad de oportunidades, garantizar
una educación de calidad independientemente de su condición, ¿no? Equiparación de condiciones, lo mismo. Aquí la necesidad de realizar adaptaciones curriculares y brindar los apoyos necesarios, la orientación a los padres de familia y a los niños que vayan a estar con nosotros, ¿no? Atención a la diversidad, la riqueza de ver estas diferencias individuales como oportunidades de aprendizaje, como les decía, ¿no? Que el papá también sienta y se sensibilice en ese sentido. Su niño no tiene un problema, tiene una diferencia que él tiene que aprender desde casa a acompañarlo, a apoyarlo y a apuntalar cada pequeño progreso que vaya teniendo. Y eso es lo que tenemos que reforzar con los padres. Aquí, por ejemplo, como parte de las actividades que ustedes puedan proyectar en sus planificaciones, pueden estar estas dos actividades, ¿no? Cuando hablamos del enfoque de derechos de equidad, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? ¿Cuál sería la gestión? Tenemos que mapear, como dice aquí, tenemos que conocer nuestro contexto, ya lo he repetido varias veces, ¿no? Y identificar qué instituciones pueden brindar apoyo específicamente a las necesidades de los niños que yo vaya a identificar en mi unidad educativa, ¿no? Ahí va la gestión. Y cuando hablamos de valorar la diferencia, tenemos, como he dicho, ¿no? La diferencia debe ser vista como un factor positivo y un estímulo para el aprendizaje. Acá, círculos de reflexión, sensibilización inclusiva, dinámicas, juegos con las familias, algunas veces estas charlas informativas, donde ellos puedan no sentirse ahogados. Muchos papás se sienten frustrados, ahogados, negados quizás a la necesidad que para otros sea evidente de sus niños, pero al papá le cuesta mucho ver esa necesidad. Pero estos círculos de sensibilización y de reflexión pueden ayudarlo a abrir sus ojos, pueden ayudarlo a buscar alternativas, a no frustrarse, a no exigir en demasía, sino a acompañar a sus niños, ser empático, valorar sus esfuerzos, reconocer, aunque sea doloroso, sus debilidades, y a la medida que va reconociendo sus debilidades, ir también apuntalando las habilidades que vaya a ir desarrollando, pero de la mano más que todo del padre, ¿no? Y también como parte del programa que ustedes van a planificar, tienen que tomar en cuenta las acciones de difusión y comunicación. Las vamos a ver así rápidamente, ¿no? Lo importante es que si ustedes se animan a realizar este programa aprendiendo con las familias, tienen que promover la participación comunitaria y tienen que hacerla extensiva, tienen que difundir este programa de trabajo, ¿no? No solamente con las instituciones que los van a apoyar a ustedes, sino ir, si es posible, puerta a puerta, invitando o abriendo las puertas de la unidad educativa en una actividad general con mis niños, pero también informar y proyectar lo que ustedes piensan trabajar en la siguiente gestión. A eso se refiere cuando hablamos de acciones de difusión. Y vamos viendo algunas. Comunicación con las familias de manera personalizada. Ustedes como gestores o dinamizadores, cuando ya estén desarrollando estos encuentros, deben utilizar la comunicación tanto, digamos, directa como indirecta, ¿no? A través de las redes sociales para poder orientar a estas familias que van a ser su centro de atención, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas actividades, ¿no? Crear grupos de trabajo o comités de participación comunitaria donde padres, docentes, autoridades de mi contexto y otros miembros de la comunidad que no sean papás de la unidad educativa puedan colaborar y aportar ideas para mejorar lo que sería la educación en la primera infancia, ¿no? Crear, ahí iría ya de la mano de cada
de cada facilitador o de cada dinamizador, crear materiales de comunicación, folletos, carteles, videos educativos que expliquen la importancia de la participación de estos papás y de la comunidad, lo que sería la educación de estos niños, así como también pequeñas cápsulas así de información para apuntalar el trabajo que se realiza en casa, ¿no? Con la salud, la nutrición, la socialización del niño. Por otra parte, organizar charlas, talleres, ya sea en las escuelas o los centros comunitarios o los centros de salud, etcétera, ¿no? E invitar, obviamente, se concluye esto siempre con esa acción intersectorial de invitar a un experto para poder cerrar estos ciclos de aprendizaje, ¿no? Ahora veamos otras, un poco más difíciles quizás, difusión masiva y pertinente. Aquí, uso de medios de comunicación para la formación continua de la familia. Obvio que nosotros, comunidad educativa y docentes, no vamos a tener los recursos para utilizar medios de comunicación masivos como la televisión o la radio, ¿no? Pero sí podemos utilizar las redes sociales. Con ese material que nosotros vamos a elaborar, podemos hacerlo de manera digital para poder compartirlo, ¿no? La unidad educativa idealmente debería tener una página web, pero tiene un costo, pero podría tener una página de Facebook, Instagram o una red, digamos, de fácil acceso para la comunidad para que puedan ver esta información, ¿no? Sobre la importancia, obviamente, de que ellos participen y también con información puntual para mejorar la intervención que están haciendo con sus niños, ¿no? Realizar, por otra parte, eventos, actividades, puertas abiertas de la comunidad, como nuestras ferias pedagógicas, donde ya sea la maestra de inicial, el apoyo del director, también pueda presentar este pequeño al año en la gestión tanto. Nosotros, comunidad educativa, queremos el apoyo de la comunidad para poder trabajar con familias que tengan niños en este rango de edad. Este es nuestro programa, estos son los contenidos y ustedes pueden ir sensibilizando, informando y captando también padres, ¿no? Para estos programas que quieran establecer. También acá dice utilizar canales de comunicación directa entre las instituciones, ustedes con su centro de salud tienen que trabajar colaborativamente de manera ideal, ¿no? Todo tomando en cuenta la temática, ¿no? De la primera infancia. Y obviamente mantener la comunicación siempre fluida, ¿no? Ya sea cuando se establezca el grupo de familias o para difundir el programa que vayan a estar. Hasta ahí. Aquí también hay un ejemplo, pero obvio, como les digo, no sería muy ambicioso para nosotros, a no ser que tengamos contacto y gestionemos y conozcamos gente en los medios, no digo televisión, pero sí radiales, donde podamos nosotros, ¿no? Difundir. Y me imagino que muchos de ustedes han tenido la experiencia también de trabajar con el ministerio en los pequeños programas educativos que había, ¿cierto? Habían programas de televisión y de radio igual, se hacían clases, ¿cierto? Me imagino igual que tienen esa práctica de poder realizar videos cortos, informativos así para poder difundirlos, ¿no? Pero lo más importante, digamos, una vez que ustedes establezcan un grupo de trabajo con sus papás, puede hacer esto, ¿no? La comunicación interpersonal efectiva, donde al término de cada taller puedan hacer pequeño diario, una pequeña bitácora, digamos, de todo lo que han aprendido, de los logros. O al final del mes, después de 3 o 4 temas, decir cómo ha cambiado la dinámica en casa con el establecimiento de normas, cómo ha cambiado mi visión de la correcta nutrición de mi niño, que he cambiado, no sé, digamos, ¿no? La manera en que ha ido evolucionando y mejorando su práctica
de formación, de cuidado en casa, ¿no? Hasta ahí sería el tema 1. Como ustedes lo han visto, más que todo es una base teórica. Ya el tema 2 y el tema 3 va a ser más para que ustedes conozcan el formato de este programa de intervención, trabajando con las familias directamente. ¿Ya? Hasta ahí entonces quiero explicarles el foro. El foro hoy tiene una característica distinta, ¿ya? Así que esto ya lo hemos visto la semana pasada, no, perdón, el martes, no ha cambiado en nada, pero lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? Van a ser respuestas amplias y van a ser respuestas hipotéticas y proyectivas del trabajo que van a realizar. Vamos con lo primero. Dice, si tuviéramos la oportunidad de ser autoridades en nuestra comunidad y estuviera en nuestras manos cambiar alguna cosa y mantener otras, por ejemplo, si yo soy docente, pero si fuera directora de la unidad educativa, ¿qué cambiaría? ¿Ya? Si yo soy director, perfecto, ¿no? Pero si fuera el distrital, ¿qué cosas cambiarían? Eso es lo que quiero que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué cosas cambiarían para favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños menores de 4 años de nuestro entorno? Y en esa escala. Dice, describa 3 aspectos específicos de su contexto que usted modificaría para mejorar el desarrollo integral. Como les digo, ¿no? Si soy maestra, ¿qué cambiaría en la unidad educativa si fuera directora? Si soy director, ¿qué cambiaría en mi contexto si estuviera en una dirección distrital o si estuviera en una dirección departamental? Y acá nos podemos centrar en estos temas, ¿no? Rol educativo de las familias, que lo hemos visto, la participación comunitaria en la educación, que también se ha leído, fortalecimiento de redes interfamiliares e intergeneracionales, que acabamos de leer, y la atención a la diversidad e inclusión. Ustedes pueden enfocarse en cualquiera de ellos y decir, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambiarían? Y el segundo punto es todo lo contrario. De lo que actualmente viven en su contexto, ¿qué mantendría? Se identifique 3 elementos positivos o prácticas que ya existen en su entorno familiar o comunitario que son fundamentales para el desarrollo integral de los niños. ¿Y qué mantendría? ¿No? Y las mantendría. ¿Y por qué? Ahí ustedes pueden ver. Tienen experiencia, años de trabajo, conocen a sus papás, más o menos al conocer al niño, al conocer al padre, también ustedes se dan cuenta del tipo de crianza que hay en casa, ¿no? Quizás no conozcan a profundidad cada familia, pero sí tienen una visión. También conocen el trabajo de sus distritos educativos, de sus autoridades directas, ¿no? Sus directores o los directores distritales. ¿Qué cosas ustedes, digamos, ven positivas que se atienda a la primera infancia y que las mantendría? Eso. Y ahora nos vamos con, fíjense, hasta ahí van 2 pasos que tienen que hacer en esto, ¿no? Punto 1 y el punto 2 a desarrollar, y estas serían ya el tercer punto, o sea que va a ser bastante extensa la participación. Dice, piensa en la realidad que te rodea ahorita, ¿no? ¿Cómo afecta y qué tan diferente es el desarrollo de los niños menores de 4 años que crecen en ambientes familiares positivos frente a los que viven en ambientes difíciles o con alguna carencia? Ahí, ¿no? Dentro de tu reflexión, concéntrate en la identidad cultural, lenguaje y comunicación, lo que también acabamos de leer, ¿no? ¿De qué manera el ambiente positivo con carencias influye en cómo los niños aprenden la lengua y las costumbres de su familia? Ahí también es otro bloquecito. En realidad tendríamos que leer todo el capítulo 1, aparte de la experiencia personal de ustedes, para ir contestando. Hasta ahí estaríamos concluyendo el
Punto 1.